Antes de empezar, quiero recordarles que ya está disponible el segundo capítulo de Historias en la Carretera en Spotify y demás plataformas. En descripción encontrarán el link. ¿Recuerdas algo de tu infancia que en ese entonces no tenía sentido, pero que ahora sí lo tiene? Como ese chiste de una película del que todos los adultos se ríen, pero tú no le encuentras la gracia. O cuando tus padres están preocupados por algo, pero tú no puedes entender la gravedad de la situación. Por alguna razón, siento que gran parte de mi infancia está plagada de incoherencias, cosas de las que no me di cuenta hasta hace muy poco. Pero a diferencia de una broma, las inconsistencias de mi infancia son algo desconcertantes. Llevo más de un año intentando escribir esto, desde que empecé a recordar estos sucesos en mis sesiones obligatorias de terapia. Y para explicar el pasado, tengo que hablar un poco de mi presente, por raro que parezca. Hace unos años me encontraron en mitad de la noche en el tejado de mi universidad, muy cerca del borde y a punto de saltar. Lo más extraño era que no tenía ni idea de cómo había llegado allí, ni de por qué tenía los hombros llenos de moratones, como si me hubiera arañado un animal salvaje. Por razones obvias, mi universidad me obligó amablemente a empezar a tomar sesiones de terapia. Al principio tenía cierta resistencia a tocar mi pasado con la doctora Norma, mi psiquiatra, pero con el paso del tiempo me fui soltando y empecé a hablarle de mi infancia, porque ella sospechaba que de alguna manera todo había empezado allí. Al principio me opuse. Desde siempre he tenido esas lagunas mentales y periodos de tiempo en los que no recuerdo lo que pasó, pero los médicos pueden ser muy persuasivos cuando quieren. Pero por las pesadillas que tengo desde que empecé la terapia y las expresiones de horror que se forman en su cara cuando recuerdo mi pasado, me doy cuenta de que algo va muy mal. No puedo precisar el momento exacto en que apareció mi tío Peter. Por alguna razón, mis recuerdos siempre se enturbian cuando pienso en él. Es un miembro de la familia. Me crió. Es mi maldito tío. Y sin embargo, a veces siento como si apenas lo conociera. O peor, como si él fuera falso. Como si nunca hubiera existido. Como si fuera un recuerdo inventado. Es difícil de explicar. Quiero llorar, correr, sonreír, reír y arrancarme los ojos cuando pienso en él. No recuerdo su cara, ni sus atributos físicos. Intento buscarlos en mis recuerdos, pero cambian constantemente. A veces es rubio, a veces es calvo. A veces es moreno, a veces caucásico. A veces era la persona más alta de la habitación. Y a veces medía lo mismo que yo cuando tenía 6 años. Es mi tío y vivió con nosotros durante años, pero no recuerdo cuándo se mudó exactamente. Apareció de repente un día, en mi apartamento. Y no sé si era hermano de mi padre o de mi madre. Se lo pregunté varias veces cuando era niño. Siempre evadían la pregunta o actuaban confundidos. Le pregunté a mi abuela, que era la madre de mi padre, si era su hijo. Ella se negaba a responder o empezaba a toser cuando se lo preguntaba. La única vez que me habló al respecto, me preguntó: ¿de verdad quieres saberlo? Cuando le confirmé con un sí, me agarró por el cuello y me asfixió hasta que me desmayé. El tío Peter no tenía habitación. Vivía con nosotros, en nuestro antiguo apartamento. Había 3 habitaciones. Él no tenía habitación. Podía dormir en el sofá si quería, o caber fácilmente en una cama pequeña en el salón, pero no. En el pasillo que llevaba de la entrada del apartamento a la cocina, el baño y el salón, había una grieta. El edificio era viejo y había grietas de las tuberías, pero esta no era una grieta corriente. Era grande, casi parecía una tela de araña o una grieta de cristal, porque se extendía por toda la pared. En el centro de esta fisura decadente y prominente, había un agujero negro y repulsivo.
Parecía tan repugnante, infinito y a la vez intrigante. Recuerdo que, de pequeño, me quedé mirándolo, junto con mis padres y mi abuela, como hipnotizados, durante horas y horas. No recuerdo por qué lo hacía, pero recuerdo haberlo hecho al menos una o más veces por semana. El tío Peter de alguna manera vivía allí, dentro de esa grieta. El tío Peter vivía dentro de la pared entre el pasillo y la cocina. No tenía ni 30 centímetros de ancho. Y sí, no tiene sentido, ya lo sé. La doctora Norma al principio pensó que me burlaba de ella, pero vivía allí. Todas las noches, cuando íbamos a dormir, él simplemente iba a ese hueco y entraba en él perfectamente. No sé cómo diablos hacía eso. Ya de niño eso me intrigaba, pero aunque vivía con nosotros y casi nunca salía, nunca se lo pregunté. Y no sé por qué nunca lo hice. Una vez incluso intenté entrar como él. La fisura se extendía por la pared y un poco por el techo, pero el agujero era solo un poco más grande que mi mano. Y era tan condenadamente asqueroso. No me atreví a meter la mano ahí. Solo el tío Peter podía. Desde antes de que yo naciera, teníamos una empleada. No recuerdo su nombre ni su cara, pero sé que existía. La recuerdo limpiando la casa y llevándome a la escuela. Y recuerdo la última vez que la vi. Estaba en casa con la abuela viendo la televisión. El tío Peter había salido ese día. Eran alrededor de las 5 de la tarde. Mis padres aún no estaban en casa. Era raro que saliera, pero a veces lo hacía. A veces por unas horas, a veces por semanas. Una de esas veces en las que no estaba en casa, la empleada decidió limpiar el hueco de la pared. Intentó iluminarlo con una linterna, pero seguía estando muy oscuro. Lo recuerdo porque me pidió que le llevara la linterna. ¿Qué? ¿Esto es moho?, dijo, y luego metió un dedo, solo para tocar la grieta de la pared. Y luego se fue. Miré a mi alrededor. Ella no estaba en ninguna parte. No se la veía por ningún lado. De la nada apareció la cabeza del tío Peter saliendo del agujero y nos dijo a mí y a la abuela que nunca debíamos entrar en su habitación. Recuerdo que vino la policía y nos interrogó, pero mis padres decían que nunca habíamos tenido empleada. Pero la tuvimos. No recuerdo su nombre, ni su cara, ni sus rasgos, pero recuerdo cómo desapareció delante de mí. El tío Peter también tenía algunos malos hábitos, unos extraños hábitos. Nunca trabajaba. Una vez le pregunté por qué nunca lo hacía. Me dijo, «Soy un atleta». Le respondí que qué deporte practicaba, y me dijo, «Bloodsport». Nunca me dio más detalles, pero mis padres me dijeron que trabajaba más duro de lo que ellos nunca podrían hacerlo. Otra de sus extrañas costumbres era que no comía lo mismo que nosotros. Le gustaba comer carne cruda. No sé de dónde la sacaba, pero no era comida de nuestro frigorífico. Al tío Peter también le gustaba mirar por las esquinas de mi habitación o quedarse debajo de mi cama cuando me iba a dormir. Y a veces, cuando no podía dormir, leía para mí. Sabía que leía porque era su voz, pero nunca le vi con un libro en la mano. ¿Y qué libros me leía? El Resplandor, Maleus Maleficarum, It, El Necromicon, Tampa, Los 120 días de Sodoma y entre muchos otros. No hace falta decir que eso no me ayudaba a dormir, pero sí me ayudó a desarrollar un insomnio crónico. También a veces se tumbaba en el suelo con los ojos muy abiertos y empezaba a gritar. A veces lo hacía por la mañana temprano, a veces pasada la medianoche. Y sus gritos eran... es que no puedo describirlos. Sonaba humano, pero no como su habitual voz grave y áspera. Sonaba como un animal, pero no uno que yo conociera. Era tan extraño. Una vez mi padre intentó rogarle que dejara de gritar. Estaba pegado en el techo
gritando, como si sus brillantes ojos amarillos estuvieran llenos de terror. Sí, también tenía la costumbre de caminar, colgarse y pegarse en las paredes y el techo. El tío Peter agarró a mi padre por el brazo y luego le mordió y se comió uno de sus dedos. Y esa no fue la primera vez que abusó de mis padres. Cada 4 días entraba en su habitación a mitad de la noche y yo solo oía gritos, quejidos, súplicas de clemencia y gemidos de dolor, tanto de mi padre como de mi madre. Rara vez les dejaba una marca, pero estaba claro que abusaba de ellos. Y no me gusta ni pensar en cómo lo hacía. También ocurrió algo extraño después de la aparición de mi tío. Nuestra calle era pobre, decrépita y estaba llena de edificios viejos y viviendas, pero vivía mucha gente. Era una calle sin salida, y yo siempre pasaba el rato con los otros niños, y los adultos siempre se reunían para celebrar las fiestas con barbacoa, o ver el fútbol y beber alcohol juntos con un proyector que tenía uno de nuestros vecinos. Esto se acabó abruptamente cuando yo tenía unos 6 años, la época en que empezó a existir el tío Peter. La calle nunca fue un paraíso, pero empezó una ola de criminalidad y violencia. La gente empezó a desaparecer y a mudarse. Los vecinos dejaron de hablarse, empezaron a levantar muros, instalar cámaras y comprar perros, antes de acabar marchándose o desapareciendo. Recuerdo un caso que fue especialmente extraño. Incluso la prensa local apareció en su momento para investigar, aunque solo se quedaron allí por 3 o 4 días. En la casa de enfrente de nuestro bloque de apartamentos ocurrían estos extraños actos. Allí vivía una familia. Tenían una hija. Yo solía jugar con ella los fines de semana. Un día volvió de la escuela y encontró a toda su familia muerta. Había sangre por todas partes, pero no había carne. Solo algunos de sus huesos, con claras marcas de mordiscos. Se la llevaron a vivir con sus abuelos a otro estado. Intenté agregarla a Facebook hace unos años, pero borró su perfil inmediatamente después. Después de unos años, la mayoría de las casas de la calle estaban completamente abandonadas. No obstante, seguíamos asistiendo a las reuniones de la comunidad, aunque solo fuéramos mi padre, mi madre, mi abuela, el tío Peter y yo. En una de esas barbacoas, en la que antes había varias familias, y ahora menos de 10 personas, mi padre le pidió a uno de los pocos vecinos que quedaban que hiciera una foto de nuestra familia. Es la única foto en la que el tío Peter accedió a aparecer. Normalmente odiaba incluso la mención de ser fotografiado. Había otras actividades familiares que hacíamos juntos. Le gustaba ver películas, más concretamente de terror. Reuníamos a toda la familia y veíamos películas casi todos los viernes. Algo ocurría durante estas sesiones de cine. Nunca comíamos nada durante ellas. Nadie iba al baño. Nadie hablaba siquiera. Siempre nos sentábamos allí, en el sofá o en el suelo, y la veíamos. Al tío Peter le gustaba ver las películas más perturbadoras posibles. Martyrs, Salo, A Serbian Film, Las colinas tienen ojos, Requiem por un sueño, Halloween, Sinister, Insidious, El exorcista, El exorcismo de Emily Rose, Saw 3D, El bebé de Rosemary y Calígula. Recuerdo vívidamente haber visto todas esas películas, incluso antes de cumplir los 10. Ahora me doy cuenta de que no tiene sentido, ya que algunas de ellas no se habían estrenado cuando yo las vi. Cuando tenía unos 10 años, el tío Peter declaró que ya era casi un adulto, por lo que podía enseñarme películas menos infantiles. En su opinión, las películas que he mencionado antes eran para niños. No diré con detalle cuáles eran esas películas, pero más de una vez me provocaron pesadillas. Eso es porque a menudo mi tío actuaba en ellas, porque a menudo había gente real, gente que yo conocía, siendo brutalmente torturada en estas películas. Y a veces yo estaba en ellas, como torturador y como víctima. Y estas películas involucraban cosas mucho peores que meros jumpscares.
Y lo peor, nunca recuerdo haber actuado en ninguna de las películas en las que aparecí. Hubo una en particular que fue brutal, que involucraba a nuestra familia. La vimos cuando yo tenía alrededor de 12 años. No diré qué ocurría exactamente en la película, pero había gore extremo y contenido erótico. Fue la última vez que conseguimos salir del trance televisivo. Mi madre, mi padre, mi abuela, todos lloraban desesperados. Yo vomitaba. El tío Peter sonreía, sentado en un rincón de la habitación, rodeado de sombras, riendo. Mi abuela se desplomó. Mi padre corrió hacia ella. La experiencia fue tan sobrecogedora que sufrió un derrame cerebral. Tuvimos que llevarla a un psiquiátrico. Junto con mis padres la visitamos un par de veces, antes de olvidar por completo que había existido. Aún no la recordaría si no fuera por la doctora Norma. Necesito volver a visitarla algún día, pero temo cómo reaccionará cuando le revele que nunca la volví a ver porque, literalmente, olvidé que existía. El tío Peter vivió con nosotros muchos años. De preadolescente no tenía muchos amigos. Mis constantes lagunas mentales, mis problemas de memoria, mis asquerosas heridas inexplicables que siempre aparecían, y mi comportamiento extraño, espeluznante, y los temas de los que hablaba no ayudaban. Mis colegios intentaron hablar con mis padres sobre estos temas, sugerirles que buscar ayuda psicológica o médica, o incluso amenazaron con llamar a los del SPI, pero normalmente se limitaban a trasladarme a otro colegio. Una vez se presentó en casa un agente de los SPI, pero el tío Peter le susurró algo al oído y, literalmente, se meó encima antes de excusarse. A pesar de todo, pude hacerme amigo de otros 2 chicos de una de las escuelas a las que fui. Eran vecinos, y yo iba a sus casas después de clase y los fines de semana, para jugar videojuegos o salir con ellos. Aunque la ola de violencia se había reducido un poco, seguía siendo un barrio peligroso, pero a mis padres no parecía importarles. Un día fui a casa de uno de mis amigos, como de costumbre, después de que acabaran las clases de las 6 de la tarde. Normalmente me quedaba hasta las 8:30 y volvía caminando a casa. El trayecto duraba menos de 10 minutos, así que no me preocupaba mucho volver a casa a oscuras. Pero ese día volví antes de lo habitual. Estaba jugando al FIFA con ellos cuando tuve que ir al baño. Cuando salí, todas las luces estaban apagadas. Al principio no lo vi, debido a la oscuridad, pero lo vi cuando mis ojos se adaptaron. El tío Peter estaba allí, a 4 patas en la pared. Le pregunté cómo, por qué estaba allí. Se limitó a mirarme. Esta es una de las únicas veces que recuerdo vívidamente su cara, sin que estuviera borrosa o rara. Parecía casi una máscara, como si llevara la piel de otra persona. Sus ojos eran de un amarillo brillante, un amarillo repugnante, decadente, horrible, que brillaba en la oscuridad. Podía ver sus dientes e incluso parte de su mandíbula a través de algunas grietas en su piel. Sus dientes, sus huesos, todo era verde oscuro. Soltó uno de sus gritos, pero esta vez mucho más fuerte y violento que de costumbre. En ese momento supe que moriría si no me marchaba. Salí corriendo de allí y me fui a mi casa, completamente asustado. A veces pienso que tal vez no me reconoció aquel día, o que solo quería asustarme. Pero es inútil. No entiendo cómo piensa el tío Peter, y probablemente nunca lo entenderé. No recuerdo lo que pasó después, pero la siguiente vez que intenté visitar a mi amigo, su casa se había quemado. Luego traté de ver al otro, y su apartamento estaba abandonado. Y lo que es peor, no recuerdo sus nombres ni sus caras. Intenté preguntar a los vecinos si alguien sabía lo que había pasado, y la gente siempre me daba respuestas contradictorias, desde allí no vivía ningún niño, hasta se mudaron a Sao Paulo. Unos años más tarde, pude encontrar a uno de ellos en Facebook. Intenté agregarlo y le envié un mensaje. Me dijo, déjame en paz,
te lo ruego. Y borró su perfil. No me bloqueó, literalmente borró su perfil. Después de perder a los últimos amigos que me quedaban, mis años siguientes hubieran sido de absoluta soledad social si no fuera por ella. Se llamaba Carol. La conocí en una panadería cuando tenía unos 15 años. Era propiedad de su madre y trabajaba allí para ayudarla a veces. Acabé consiguiendo su número de teléfono y empezamos a salir poco después. Puede parecer muy raro, pero por alguna razón no pensé que el tío Peter fuera tan malo. Él le hace algo como a tu mente. No sé cómo. Puede parecer hasta infantil, pero no creo que él fuera humano. Lo sé, estoy diciendo tonterías, pero todo lo que le rodea parece tan extraño y contradictorio. Él te hace algo. Tú como que olvidas o involuntariamente ignoras sus fechorías. Yo hasta ese momento lo amaba. Bueno, de alguna manera aún lo hago, por instinto. Pero incluso con todo su lavado de cerebro y manipulación, mi cerebro maltratado de alguna manera sabía que tenía que tener cuidado con ese hombre. Así que evité hablarle de Carol, ni de nadie de su familia. Un día después de 10 meses saliendo, finalmente estábamos listos para hacerlo. Ya saben a qué me refiero. Sus padres estaban fuera de la ciudad. El tío Peter dijo que estaría fuera 3 días el día anterior, y mis padres estaban en el trabajo. Además, afuera estaba diluviando, así que seguramente estarían atrapados en el tráfico si volvían temprano, lo que nos daría más tiempo. Vino a mi apartamento. Admitió que el lugar era espeluznante. Yo había evitado llevarla allí antes por razones obvias, pero estábamos tan calientes que a ninguno de los dos nos importó. Estábamos dentro de mi habitación, con la puerta cerrada. Ella acababa de desnudarse cuando las luces se apagaron de repente. Hubo un par de segundos de oscuridad. Ella me abrazó por instinto, y luego hubo un relámpago durante un medio segundo. Y en ese breve momento de luz, vi que estaba allí, en la esquina de la habitación, mirándome, sonriendo enfermizamente. Y no recuerdo lo que pasó después. Solo recuerdo que me desperté y que ella ya no estaba. Intenté llamarla, también a su padre, a su madre. Incluso fui a su colegio, a su casa y a la maldita panadería. No estaba en ninguna parte. Y algo en mi mente me obligaba a no contarle a nadie lo que había pasado. Ni siquiera tenía una razón racional, simplemente no podía. Incluso con todo el trance de Peter, estaba empezando a ver un patrón. Mis amigos, mis vecinos, mi empleada, mi abuela. Era un pensamiento sucio y borroso. El tío Peter estaba detrás de todo. Era obvio, pero siempre se borraba de mi cerebro en menos de 5 segundos. Algunos días después, el padre de Carol me llamó, llorando. Su cuerpo había sido encontrado, destrozado, brutalizado y abusado de formas que ni siquiera deberían ser posibles para la anatomía humana. Destrozado, brutalizado y abusado de formas que ni siquiera deberían ser posibles para la anatomía humana. Su padre estaba furioso, destrozado y devastado, que podía sentirlo en su voz. Todavía tengo pesadillas sobre esa llamada. Lo que sea que le hizo esto a mi princesa. Solía llamarle a mi princesa cuando era pequeña, ya lo sabes. El monstruo que me la arrebató. Le quitó todos sus órganos. Él... Levanté la vista y delante de mí vi al tío Peter, sentado en la cocina y comiéndose un útero crudo. Extendió su larga y rastrera mano y me ofreció un bocado. Incluso ahora, mientras escribo esto, siento el horror que sentí en ese momento. La pena, el terror, el asco, Lo siento, continuaré. No sé cómo sucedió, pero en ese momento todo se juntó.
Vi la cosa caníbal sentada en mi cocina. Era un críptido, una extraña criatura huesuda que intentaba disfrazarse de humano, usando piel humana podrida groseramente cocida. Esa cosa había estado viviendo con nosotros durante años, torturándonos. Agarré una cuchilla y salté sobre él. Conseguí darle en el ojo. Un extraño y corrosivo líquido verde me salpicó la frente, quemándome. Hasta el día de hoy tengo la cicatriz. Nunca vi a esa cosa tan enojada como aquel día. Peter me golpeó en la cara, rompiéndome al instante la nariz, y luego me puso sobre la mesa del comedor. Llamó a mi madre y a mi padre. Me abrazó y los obligó. Obligó a mis padres. Los obligó. Lo siento, no puedo. No puedo. Unos meses después de que el tío Peter me hiciera eso, también le hizo algo a mi padre, aunque no sé exactamente qué fue. Recuerdo despertarme una noche con mi padre gritando. Su voz era una mezcla de odio y terror. Tal vez alguien entró en casa o se hizo daño, pensé. Salí rápidamente de mi habitación y fui al salón a comprobarlo. Mis padres estaban completamente desnudos, cubiertos de sangre, con moratones y vómito a su alrededor. Y mi tío Peter estaba en un rincón de la habitación, sonriendo y con una botella de vino rota en la mano. «Isaac, vete a tu habitación. No quiero que veas esto», gritó mi madre. Peter se reía, y entonces lo noté. En las manos de mi padre había un revólver. Pero Peter no parecía asustado. Se burlaba abiertamente de ellos y se reía. Mi padre apuntó el arma a la cabeza de Peter y disparó. 3 veces. Dentro de cada bala, cada vez que apretaba el gatillo, había tanta rabia, rencor, amargura. Sabía que ese monstruo era de la familia, y mi conciencia me advertía que no lo hiciera, pero quería celebrarlo. Obviamente, el plan de papá no funcionó. Peter le arrebató el revólver de las manos, lo recargó y luego le disparó en las rodillas 6 veces, 3 balas por cada rodilla. A continuación, Peter entró en su agujero en la pared. Tuvimos que llevar a toda prisa a mi padre al hospital, pero nunca volvió a caminar. Cuando tenía 17 años, una noche llegué tarde a casa, después de pasarme toda la tarde estudiando para mis exámenes en la biblioteca. Nuestro edificio era literalmente el único lugar que no estaba abandonado. Toda la calle se había convertido en una ciudad fantasma. Ni siquiera en los barrios bajos había casas tan baratas. Y sin embargo, nadie se mudaba allí. Ni siquiera los adictos al crack o a los ocupas lo intentaron. El lugar llevaba años vacío. Pero ese día no. La calle estaba llena de gente. Incluso había personas del telediario. Había vehículos de policía aparcados delante del edificio y algunas personas con trajes de riesgo biológico saliendo de mi bloque de apartamentos. «Oigan, ¿qué ha pasado? Yo vivo ahí», le dije a uno de los policías. Ni siquiera me contestó. Sacó su pistola y me ordenó que me rindiera. Resulta que había un asesino en serie operando en nuestro edificio, gracias a una denuncia anónima que descubrieron. Se habían encontrado cientos de cuerpos humanos, huesos y esqueletos por todas partes. Y nosotros éramos los principales sospechosos. Los principales sospechosos de matar literalmente a todos nuestros vecinos. Mi madre, mi padre y yo. «Oigan, ¿pero qué hay del tío Peter?», le pregunté a los policías en la estación. Dijeron que yo no tenía un tío llamado Peter. Ni siquiera vivíamos allí oficialmente. De alguna manera, los registros decían que vivíamos literalmente en otra ciudad.
Mis padres también fueron encarcelados. Mi padre fue detenido en su trabajo, mientras que mi madre estaba en casa en ese momento. Obviamente no tenía sentido. No seríamos capaces de matar a tanta gente. Nadie podría. Haría falta un ejército de asesinos en serie para esconder tantos cadáveres. Sin embargo, nos arrestaron. Y mientras me llevaban en la patrulla, lo vi por última vez. Miré hacia las ventanas de mi apartamento, esperando verle sonreír. ¿Por qué miras esas ventanas?, dijo uno de los policías. Miré al policía. Y luego me di cuenta. Su piel estaba completamente podrida y llena de puntos. Sus ojos eran de un amarillo brillante. Había porciones de un hueso verde visibles a través de desgarros en la piel decadente. Y esa fue la última vez que vi a mi tío Peter. Y recuerden que